Recuerdo que hace muchos años, antes del otoño de mi vida, me gustaba a mí mucho ver noticias, ¿no? O sea, yo despertaba con Loret de Mola, comía con Lolita Ayala y cenaba con el teacher López Dori. Y yo sé que muchos de aquí jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero los que están en el otoño como yo ya saben de qué digo, ¿no? Entonces, y de verdad era mi gusto escuchar noticias y no me importaba que fueran las mismas en la mañana y al mediodía y en la noche, siempre andaba yo buscando escuchar, ¿no? Y bueno, poco a poco Dios fue modificando ese gusto en mi vida por las noticias, al grado de que después ya ni siquiera me llamaba la atención y la verdad es que mi vida empezó a ser mucho más tranquila, ¿no? Porque sí, aunque no lo crean, a mí sí me ponía, bueno, en aquel entonces sí los pelos de punta, hoy ya no, pero realmente me gustaba y Dios fue quitándolo, fue quitando ese gusto, pero hoy día es imposible aislarse de toda esa información, es imposible no estar enterado de lo que sucede en el mundo, ¿no? En los teléfonos celulares ya te llegan las notificaciones aunque tú no las pidas, ¿no? Los encabezados, y realmente se empieza uno otra vez a enterar de cómo está viviendo el mundo hoy, ¿no? Cómo hay tantos excesos de nosotros los seres humanos, ¿no? Escuchamos del libertinaje que existe hoy, de todos esos movimientos que vemos en la televisión, ¿no? Incluso escuchamos de plagas. El otro día me estaban diciendo que había una plaga de chinches en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero luego me enteré que también en Francia y no sé, en otros países hay plaga de chinches. Y bueno, y escuchamos de los desastres naturales, ¿no? De los terremotos, de los volcanes, y ahora escuchamos de rumores de guerras, y entonces en ese sentido Dios puso en mi corazón el versículo de Mateo 24, 6, 8, que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Realmente, con todo eso que les decía yo, y con la noticia que nos encontramos la semana pasada, de que de manera inexplicable para muchos estamos en una guerra con el pueblo escogido de Dios, en Israel, ¿no? Amanecimos creo que fue el domingo, ¿verdad? Cuando nos enteramos que el grupo armado terrorista Hamás invadió el pueblo de Israel de una manera tremenda. No quiero usar adjetivos míos, pero sí es algo tremendo, y bueno, decidió atacarlos de manera sorpresiva, y esto ha generado una gran tensión en la zona y en el mundo, porque hemos escuchado hoy cómo varios países se han pronunciado a un lado o al otro, y realmente mantiene esta tensión en el mundo, ¿no? Pero este tipo de conflictos en el pueblo de Israel han sido comunes. Durante toda su historia, Israel ha estado expuesto a este tipo de circunstancias y situaciones, ¿no? Y por eso el motivo del estudio, para poner en contexto esto que está pasando hoy y que entendamos realmente lo que Dios está pretendiendo con esto, y que nosotros, como su pueblo, como creyentes, adquiramos nuestra responsabilidad del tiempo en el que nos toca vivir, ¿no? Entonces, realmente Dios dejó en su palabra escrito todo esto, ¿sí? Ya leíamos en el versículo de todas estas advertencias o este preámbulo que Él dejó ahí para que estuviéramos alertas, ¿no? Y bueno, debe generar
entre nosotros el pueblo de Israel, el pueblo escogido y el pueblo escogido espiritualmente, que somos los creyentes, ¿no? Que es un tiempo para que nos pongamos a cuentas con Dios, ¿sí? Que tenemos aún la oportunidad con con estas señales de que tenemos la oportunidad de recibir la salvación que Cristo pagó en la cruz por nosotros y que estamos en un muy buen tiempo, ¿sí? Realmente no es que yo quiera venirles aquí a profetizar, sino más bien lo que quiero es compartirles un mensaje de lo que realmente es la oportunidad de vivir lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, realmente nosotros como creyentes, como hijos de Dios, los que ya entregamos nuestra vida a Él, tenemos una enorme responsabilidad de compartir ese mensaje de vida, ese mensaje de salvación para quienes todavía no lo han escuchado, o para los que ya lo escucharon y todavía no han querido, ¿no? Incluyendo al pueblo escogido de Dios, que son los judíos, ¿no? Entonces, poniendo en contexto esto, decía yo que el conflicto que hoy están viviendo allá en la zona de Israel es muy antiguo, ¿sí? Nos vamos a remontar hasta Abraham, ¿verdad? Cuando este evento deriva de una desobediencia de Abraham en cuanto a una promesa que Dios había hecho. O sea, Dios había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia con su mujer, con Sara, a través del hijo de la promesa. Pero como había pasado el tiempo y Sara era estéril y no podían tener hijos y ya eran bastante grandes, ¿no? Ya se habían pasado del otoño. Entonces, como siempre y muchas veces nosotros lo hemos hecho, queremos ayudarle a Dios. O lo vamos a hacer conforme a como yo creo que debería de ser, ¿no? Y entonces Abraham y Sara se ponen de acuerdo de que Abraham tuviera un hijo con su esclava egipcia Agar. Y entonces de ahí nace su hijo Ismael, ¿verdad? Y pero la promesa de Dios no era con el hijo de la esclava. La promesa de Dios era con un hijo de su mujer, de Sara. Y entonces, después de un tiempo, Sara queda sanada de su esterilidad y se embaraza de su hijo Isaac, ¿no? Y entonces nace el hijo de la promesa, y de ahí, ¿verdad?, la promesa que Dios había hecho de que sus descendientes iban a vivir en la tierra prometida, ¿sí? Entonces, el conflicto actual representa el cumplimiento de algunas de las profecías de los tiempos del fin. No quiero decir que ya sea el fin, no vayan a malinterpretar que Roberto dijo, que el doctor dijo, no. Simple y sencillamente es esa alerta que debe de quedar en nosotros para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, Israel juega un papel clave en el reloj profético de Dios, ¿sí? La palabra dice que esta nación es el epicentro del cumplimiento de las tribulaciones de los últimos días, de eventos centrales, y que el regreso de Jesucristo ocurrirá alrededor de ese territorio. Entonces, realmente esa tierra que Dios le prometió a Abraham tiene un propósito, ¿no? Sí, entonces realmente el origen de Israel es sobrenatural, es porque fue fundada por un acto soberano de Dios. O sea, Dios eligió a Abraham, el padre de la fe, para que la fundara, ¿no? Y Dios le dio la instrucción desde tiempo antes de que dejara su casa y su parentela para ir a habitar a esta tierra. Lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré, a la tierra, perdón, que te mostraré. Y también le aclara, ¿sí?, en el verso 2, en el verso 7 del mismo capítulo 12 del Génesis, que esa tierra va a ser también para su descendencia. No nomás es ve y habítala, sino que esa tierra va a ser para tu descendencia. Y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra.
y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, realmente aquí se nos muestra que Dios siempre cumple sus promesas, ¿sí? O sea, si Él dijo que ese era el territorio que Él les había dado, ese es, no va a ser otro. Y si en este momento hay este tipo de conflictos, es porque, como siempre los seres humanos, queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la descendencia de Abraham, debemos entender que comprende a la descendencia como pueblo escogido terrenal, que es el pueblo de Israel, pero también una descendencia espiritual. Esa descendencia espiritual es la iglesia, ¿sí? Los cristianos como pueblo de Cristo. Entonces, todos los que ya entregamos nuestra vida al Señor, somos parte de la descendencia de Abraham en el terreno espiritual, ¿sí? Y esto lo podemos leer en Génesis 22:17, donde dice que de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, ¿sí? Entonces, en Mateo, Jesús dijo que los cristianos somos la luz del mundo. Ahí confirma esta situación de que nosotros como creyentes debemos alumbrar y ser de bendición a quienes nos rodean, ¿sí? Mateo 5:14 dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y el apóstol Pablo reafirma esta idea en el libro de Filipenses, donde dijo que nosotros los creyentes somos como luminarias en el mundo, dice en el 2:15 de Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, somos las estrellas que reflejamos a Cristo en un mundo que está lleno de personas perversas y corruptas, ¿sí? Tenemos esa responsabilidad o esa distinción, ¿no? Como dice el pasaje también que vemos en Daniel 12:3, donde nos dice, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas son celestiales y eso somos la iglesia. Tenemos un trabajo realmente y una responsabilidad tremenda en este momento nosotros los creyentes, pero lo vemos confirmado en la palabra. Yo les decía, vamos a ver en la palabra lo que Dios dejó escrito para que realmente nosotros tengamos la certeza de lo que nos corresponde en este tiempo, ¿sí? No es que nos espantemos, uy, Israel está en guerra, uy, los iraníes ya se van a juntar con los de Hamas, van a apoyarlos, o los rusos, o los chinos, o los estadounidenses. No es eso lo que Dios quiere con esta situación que estamos viviendo, sino que hagamos conciencia del papel que debemos de jugar nosotros, ¿sí? En el Génesis 15 podemos ver el llamado que Dios hizo a Abraham, las promesas de bendición que hizo a él y a su descendencia y el pacto que realizaron entre ambos. Pero decía yo hace un rato, el punto clave de esto que revela en el Génesis 15 está en que Dios designó específicamente la tierra que les entregó a ellos perpetuamente. O sea, Él la delimitó, no es algo que se hayan inventado, ¿sí? Dice en Génesis 15:18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, está delimitado, ¿sí? Y realmente esta tierra física sigue siendo la promesa de Dios. O sea, esa no va a cambiar. Dios lo que promete lo cumple, lo que está escrito no lo va a modificar, ¿sí? Y entonces, bueno, es para Abraham y para su descendencia, es decir, para este tiempo, para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, esta promesa Dios se la confirmó a Isaac, que era el hijo de Abraham, y a Jacob, que era su nieto. O sea, todavía dejó otras 2 firmitas ahí, ¿no? O sea, se lo dije a Abraham, se lo dije a Isaac y también se lo dije a Jacob, por si a alguien se le van las ideas, ahí está, ¿no? Entonces, también Dios en el Salmo 89 aclaró que su pacto no depende de la conducta de su pueblo, ¿sí? Sino que ese sería incondicional y eterno. Y hemos visto, los que hemos leído la Biblia, cómo ha sido el pueblo de Israel, ¿verdad?
y Él sigue siendo fiel. Él no ha cambiado, Él sigue amándolos, y a nosotros como creyentes también nos sigue amando. Y mire que luego hace unas cositas ahí medias malas, ¿verdad? Malas me refiero a que no le gustan al Señor, ¿no? Ahora, lo más impresionante de estas profecías cumplidas que estamos hablando, en las últimas décadas, la más grande fue que el pueblo de Israel volvió a ser una nación en un solo día, y eso también está escrito en la palabra. Ahorita lo vamos a compartir, ¿no? Pero este evento marcó más evidentemente los tiempos finales se vieran, ¿sí? El pueblo de Israel estuvo sin terreno, sin territorio, más de 2000 años, ¿sí? Desde el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el segundo templo, ellos ahora sí que se quedaron sin territorio y salieron a un evento histórico que le llaman diáspora, que es exilio, quiere decir, y así estuvieron más de 2000 años, estando bajo el dominio de otros estados, estando bajo el dominio de otros imperios, ¿no? Y fue hasta el 14 de mayo de 1948 cuando se declaró la independencia de Israel y llegaron otra vez a su territorio. Esa fecha es la que marca este evento tremendo del reloj profético de Dios, ¿no? Que lo hace más evidente. Y este evento marcó el fin del largo periodo de exilio y persecución que fue profetizado en varios textos de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 66:8 encontramos que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y este texto también fue complementado en Amós 9, 14, 15, que dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. O sea, Dios prometió ese territorio para ellos, es de ellos, ¿sí? Y dice que nadie los va a arrancar de ahí, ¿no? Pero como sabemos, el pueblo de Israel tiene enemigos por todos lados, y también Dios, ¿no? Entonces Dios siempre se mantiene firme en sus promesas y no deja ninguna sin cumplir, como entregar el territorio al pueblo de Israel. Y eso es algo de lo que hoy estamos viviendo. Eso es un pequeño bosquejo de la historia de lo que estamos viviendo hoy, pero sí vemos que Dios nuestro Señor siempre cumple con lo que promete y no va a dejar que el pueblo se quede sin su territorio. Después de esto y todo lo que hemos escuchado hoy, ¿verdad? De que hay personas que dicen: híjole, les tomó de sorpresa, que no se explican cómo Israel no haya previsto esta invasión, este ataque, ¿no? Aún con todos los sistemas de inteligencia. Yo escuchaba que tienen unos sistemas de inteligencia así bien sofisticados y que siempre están en monitoreo y mucha gente está sorprendida de que aparentemente los agarraron sin que se dieran cuenta, ¿no? En un día de fiesta, en un día donde quizás relajaron la seguridad, pero la verdad es de que meditando en esto, es una situación que a Dios no se le salió de control, ¿no? O sea, realmente no es que a Dios se le haya olvidado echarle el ojito al pueblo, sino que a pesar de toda esa tecnología y sistemas de seguridad avanzados, Él permite esto como parte de su soberanía y poder, además del gran amor que tiene por el pueblo. Porque la realidad de las cosas es que, a lo que me refiero es que el amor de Dios por su pueblo es tan grande que está buscando la manera de que ellos volteen a ver a Jesucristo, ¿sí? Porque realmente el propósito del Señor es que su pueblo se salve. Y revisando la estadística, yo me encontré algunos datos del 2022 en cuanto a que Israel tiene más de 9 millones de habitantes. Y de esos 9 millones de habitantes que conforman Israel, el 73% son judíos.
¿no? El 21% practican el Islam. Y luego solamente el 2% son cristianos. El 1.6% practican una religión que se llama druzismo, que es una religión que surge del Islam, tiene rasgos del hinduismo y también tiene algo de la filosofía griega clásica. Y el 3% son ateos. Entonces, de esos 9 millones, solamente el 2% son cristianos. Díganme si no, Dios está ocupado en que su pueblo escuche de Jesucristo. Porque la verdad es que viendo esto, la mayoría del pueblo escogido rechaza abiertamente al Señor Jesús. ¿Sí? O sea, estamos hablando que el 98% de la población no creen en Cristo. Y eso es un problema y Dios está mostrando su amor a través de estas circunstancias que a nosotros, a los ojos humanos, nos parecerían bélicas, ¿no? Pero realmente el fondo que Dios tiene es hacerse presente en su pueblo y que escuchen, porque si hoy muriera ese 98% de su pueblo escogido, pues no iban a pasar la vida eterna en la presencia del Señor. ¿Sí? Realmente Él no quiere eso ni para ellos ni para nosotros, ¿no? Entonces, la Biblia es clara y Dios revela ahí en la Biblia cuál es el único camino al Padre. Y ese sería el mensaje de hoy, que nosotros entendamos cuál es el único camino al Padre, ¿sí? ¿Cuál es la manera para pasar a formar parte de su familia? ¿Sí? Porque realmente en el Nuevo Testamento está descrito esta parte de cómo es que podemos pasar a formar parte de su familia y cómo es que podemos alcanzar la salvación. Y lo dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron. ¿A quién recibieron? A Cristo en sus vidas, a Cristo en su corazón, ¿sí? A los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? Otra vez de Cristo, ¿sí? Y entonces dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, antes de que nosotros lleguemos a Cristo, únicamente somos su creación. A mí me ha tocado platicar con personas y preguntarles, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. ¿Tú cuando te mueras a dónde vas a ir? Al cielo. Y yo les digo, ¿y cómo sabes? Y me dan 1000 motivos y 1000 razones. Me dicen, soy bueno, hago sacrificios, coopero, voy, no falto los domingos. Digo, ¿y tú ya sabes que la salvación no es por obras? El único camino a la salvación es que tú le digas al Señor Jesucristo, entra en mi corazón y quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. El mensaje es claro, ¿sí? Nada más que está ahí el mensaje, la cosa es que hay que irlo a revisar. Y de aquí, no sé, yo espero que la mayoría ya hayamos leído la Biblia, aunque sea una vez, o el Nuevo Testamento, porque ahí es donde está ese camino. Pero si no lo han leído, yo los invito a que lo hagan. Hoy nosotros como creyentes tenemos la enorme responsabilidad de estar alertas y pendientes de que nuestra fe no se enfríe, porque esa es otra de las advertencias que hay en la palabra, ¿sí? Dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De muchos qué? De muchos creyentes. Nosotros, esos luminares en el mundo que mencioné allá arriba, tenemos la enorme responsabilidad de ser esa luz para otros, para que puedan ver el camino. Y se nos alerta también en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tenemos que estar muy alertas, tenemos que estar muy despiertos, porque vamos a ser atacados. Satanás y sus demonios no se van a conformar y van a tratar de apagar el espíritu, van a tratar de distraernos y van a tratar de que no llevemos ese mensaje
de salvación para que otros puedan tomar la decisión de entregar su vida al Señor. Saben que también en la palabra, en Mateo 28, 19 y 20, Dios dejó una gran comisión. La gran comisión para nosotros, sus hijos, para los que ya tenemos a Cristo en el corazón, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, no estamos solos, pero sí debemos de tener la conciencia del papel importante que estamos teniendo hoy como creyentes, ¿sí? Los tiempos que hoy vivimos son especiales. Estamos viendo cumplirse las profecías antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y para que los que aún no han tomado esa decisión de abrir su corazón al Señor, para que Él pueda entrar a morar, la decisión más importante de sus vidas, ¿sí? Nosotros en la Biblia dice y aclara claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si de los que están aquí todavía no han arreglado su vida con el Señor, no le han dicho: entra a mi vida, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, hoy es un buen tiempo. Porque la Biblia dice claramente que si llegáramos a irnos hoy sin haber entregado nuestra vida, no vamos a ir a la presencia de Cristo, vamos a ir a un lugar que no es nada bonito y le llaman el lugar del tormento eterno. Y lo dice claramente, es el infierno, ¿sí? Entonces, quien está en pecado está destituido de la gloria de Dios. Quien no ha recibido a Cristo no ha tenido la oportunidad de recibir esa salvación. Pero Dios, Jesús también revela en Romanos 6:23 su enorme misericordia y amor, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El camino al Padre es Jesucristo, no hay otro camino, ¿sí? No hay manera de que lleguemos por otro medio, y por eso lo que vemos en Israel es el amor de Dios, queriendo que ellos entiendan que Cristo ya vino, que ya pagó por ellos y por todos nosotros, y que lo único que tenemos que hacer es decirle: entra en mi corazón, ¿sí? Hoy es el día, es el tiempo perfecto en que aún tenemos la oportunidad de arreglar la vida y asegurar la vida en gozo en la presencia del Señor. Dice en 2 Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día. Hoy ustedes pueden decirle a Dios: Dios, yo quiero que tú entres a mi vida. Yo te perdono, yo te pido perdón. Te pido perdón y te suplico que restaures mi alma, mi corazón, y que a partir de hoy mi vida sea dirigida por ti, que tú seas mi Señor y mi Salvador. No es mañana, no es mañana, porque no sabemos si hoy nos vamos. No sabemos si hoy nos van a mandar a llamar a cuentas. Qué mejor que saber que ya estamos caminando de la mano del Señor, y que realmente el día que nos vayamos de aquí, como en alguna ocasión le dije a mi señora en una situación que tuvimos bastante fuerte y estaba Paquito, dijimos: bueno, pues si ya nos vamos, ya estamos listos. Que Dios los bendiga, muchas gracias.